Ortiz 05. Yojairo Ascencio. Wander Martínez. Daniel Lucero. Alexander Z. Audionovelas y fanfics. Izuku. Ismael Gámez. El Papas 3000. Dark Flopa. Sadermo. Alejandro Flores. Demon. Michael Gaona. Alex Van Astrea. El Honrado. Luis Alfonso Madrigal Aguilar. Eric Pérez. José Darío Montoya Acosta. Luis Engels Rodríguez Giraldo. X22 Leo. Madara. Nick QB 506. Ramsés 0616. Ángel. Lalo Gamer. Caribú TD. Nobody believes in you. You lost again and again and again. The lights are cut off, but you're still looking at your dream, reviewing it every day and saying to yourself, it's not over until I win. Rigur, después de decirles a los aventureros que esperaran, desapareció en la cabaña más grande y de aspecto más completo del pueblo. Pensé que era el líder, susurró Cabal en cuanto el duende ya no pudo oírlo. Ya sabes, viendo lo grande que es y lo grave que es su voz. Lo mismo digo, asintió Hido. Yo también, añadió Ellen. Shizue no dijo nada. Su rostro enmascarado era indescifrable mientras observaba la entrada de la cabaña. Reynard, igualmente silencioso, simplemente esperaba con una paciencia serena que parecía completamente fuera de lugar. Tras lo que pareció un minuto interminable, Rigur salió de la cabaña. Se quedó de pie junto a la entrada, con el pecho inflado de profundo y reverente orgullo. Nuestro gran maestro te recibirá ahora, anunció con voz resonante. El grupo intercambió miradas nerviosas. Era el fin. Se armaron de valor y entraron en la cabaña uno a uno, mientras sus ojos se acostumbraban a la tenue luz del interior. El interior era sorprendentemente espacioso y limpio, nada que ver con las sucias guaridas de monstruos a las que estaban acostumbrados. El aire olía a hierbas secas y humo de leña, no a tierra húmeda ni sangre. Al fondo de la cabaña, se había levantado una sencilla plataforma de madera, como un pequeño escenario donde se sentaría un cacique. Esperaban ver a otro duende aún más grande sentado allí, un jefe adornado con huesos y joyas toscas. En cambio, sentado sobre un sencillo cojín en el centro de la plataforma, había un pequeño slime azul. Se tambaleaba ligeramente. Rimuru, queriendo causar una buena primera impresión, comenzó su saludo formal y ensayado en cuanto entraron. Una voz clara y segura se dirigió a los aventureros. Bienvenidos, aventureros, a mi aldea. Espero, se detuvo a media frase. Su voz se quebró cuando su cuerpo de slime pareció sacudirse de la sorpresa. Acababa de ver con claridad a la última persona que entró en la cabaña. ¿Eh? Reynard. Exclamó la voz, sin formalidad, sustituida por una sorpresa pura y desconcertada. ¿Qué haces aquí? No me digas que ya viniste a ver cómo estaba. Reynard sonrió, rascándose la nuca con un gesto casual, casi avergonzado. Jajaja, bueno, primero que nada, qué sorpresa, y segundo, no. Es solo una coincidencia. Miró la cabaña bien cuidada y luego volvió a la baba. No esperaba que fundaras una aldea entera en tan poco tiempo. Y que la desarrollaras tanto, además. El resto del grupo se quedó allí, completamente confundido. Miraban al slime parlante en la plataforma, al amable caballero pelirrojo, y luego de vuelta a la realidad, con dificultades para procesar lo que estaba sucediendo. ¿Cómo demonios conocía Reynard a este monstruo? El silencio en la cabaña se prolongó durante unos segundos incómodos después de que Reynard habló con el líder Goblin, este líder de la aldea también conocido como el monstruo de Limo. Cabal, Hido y Ellen se peleaban por una explicación. ¿Cómo podía Reynard siquiera conocer a esta criatura? Era una invocación, alguien que había aparecido en su mundo hacía apenas unas semanas. Habían estado con él casi todos los días desde su llegada. La única conclusión lógica, aunque completamente descabellada, a la que pudieron llegar fue que este monstruo también debió haber sido convocado desde el mundo de Reynard. Tenía que ser eso. Era la única explicación lógica. El recuerdo del pequeño slime de la cueva de Beldora había desaparecido por completo, un detalle diminuto e insignificante que había quedado enterrado de inmediato bajo la emoción de encontrar hierbas raras y la conmoción de ver a Reynard aniquilar a un Armorsaurus y luego a otros monstruos. Para ellos, ese pequeño slime era insignificante, olvidado en cuanto desapareció. Cabal, como líder nominal, fue el primero en romper el pesado silencio.
Reynard empezó, con la voz impregnada de una confusión absoluta. ¿Conoces esta cosa? En su plataforma, el cuerpo de Slime de Rimuru se estremeció de indignación. ¿Cosa? Me acaba de llamar cosa. Se quejó para sus adentros. ¿En serio? Estoy aquí. Hola. ¿Me ves? Yo también tengo pensamientos. Tengo sentimientos. Al menos ten la decencia de llamarme cosa a mis espaldas, no en mi cara. Reynard se apartó del Slime para mirar a Cabal con una sonrisa tranquila y ligeramente divertida. Ah, sí. Supongo que podría decirse eso. Observó sus expresiones de desconcierto. Y sé que debe parecer extraño. Pero ustedes también lo conocen. La declaración solo aumentó su confusión. Cabal, Hido y Ellen se miraron entre sí y luego volvieron a mirar al Slime. ¿Cómo iban a reconocer a un Slime monstruoso? Si se hubieran topado con uno antes, lo habrían matado sin pensarlo dos veces, o, más probablemente, ni siquiera lo habrían visto. Reynard, al percibir su total pérdida de memoria, decidió ayudarlos. Habló despacio y con claridad, como si explicara algo a niños muy pequeños y olvidadizos. ¿Recuerdan cuando fuimos a la cueva de Beldora? Los tres asintieron lentamente, con los ojos todavía muy abiertos. ¿Recuerdas cuando entramos por primera vez en la cueva? Continuó Reynard con paciencia. Asintieron nuevamente, un poco más rápido esta vez. ¿Y recuerdas? Dijo haciendo una pausa para dar efecto, que encontré un pequeño Slime que nos observaba desde detrás de una roca. Todos se quedaron completamente inmóviles. Hubo un largo momento de silencio mientras tres cerebros rebuscaban furiosamente en sus recuerdos recientes, más allá del estrés de la misión y la admiración por el poder de Reynard. ¿En serio? Pensó Rimuru, sintiendo una nueva oleada de irritación. ¿De verdad me olvidaron tan fácilmente? Después de decir todas esas cosas crueles y prácticamente decidir asesinarme en ese mismo instante. Aún podía oír sus voces en su cabeza. Tonto, monstruo inútil, mátalo y acaba con esto. Finalmente, un destello de reconocimiento apareció en los ojos de Ellen. Oh. Jadeó, llevándose la mano a la boca. Ese idiota. Reynard asintió, no por su elección de palabras, sino por el recuerdo en sí. El que dejaste en un lugar seguro, agregó Cabal, mientras la última pieza del rompecabezas encajó en su lugar con un ruido mental audible. Sí, confirmó Reynard. Aunque no sabía que iba a construir una aldea entera. Solo sabía que estaba actuando, fingiendo ser un Slime normal. ¿Y ahora ese Slime está formando un ejército de goblins? Preguntó Ellen, y su mente saltó de inmediato a la conclusión más dramática al mirar de la pequeña criatura azul al poderoso jefe Goblin que permanecía estoicamente junto a la puerta. Estoy aquí, ¿sabes? Resonó la voz de Rimuru en la cabaña, con un tono algo molesto. Y no es un ejército. Es solo una aldea. Hizo una pausa y luego continuó, con un tono un poco más moderado. No puedo explicar cómo sucedió todo. Pero, los ayudé con otros monstruos, y simplemente me aceptaron como su líder. Y ahora, ¡Aquí estoy! Mientras hablaba, su atención se desvió del trío hacia la mujer silenciosa que los acompañaba. La de cabello largo y negro y máscara antigua y extraña. Había algo en ella que le resultaba familiar. Un leve recuerdo, no de este mundo, sino del suyo. Creo que la he visto antes en alguna parte, pensó, con una extraña sensación de familiaridad y distancia, o tal vez algo de ayer en su mente. Rimuru observó a la chica enmascarada. No la estaba mirando fijamente, era imposible saberlo con su cuerpo de Slime, pero su atención estaba fija en ella. A pesar de que su rostro estaba cubierto, sintió una extraña sensación de familiaridad, una persistente sensación de que la conocía de algún lugar. No tenía sentido. Aparte de Reynard y algunos más en el Wargón, no había conocido a nadie como ella. Porque si la hubiera conocido, la recordaría. Quizás fue solo su imaginación. Volvió su atención al grupo. ¿Tienen algún otro lugar a donde ir? Preguntó. Rigurd dijo que estaban aquí en una misión. ¿Hay algún problema en el bosque que los aventureros estén investigando? No lo sabemos, dijo Ellen encogiéndose de hombros. ¿Qué? Dijo Rimuru, completamente confundido. ¿Cómo era posible que alguien que estaba investigando no supiera lo que estaba investigando? No sabemos qué estamos investigando, se quejó Ellen, levantando las manos en señal de frustración. Nos enviaron al bosque a buscar algo sospechoso. ¿Cómo vamos a buscar algo sospechoso si ni siquiera sabemos qué buscamos? Te lo aseguro, el maestro del gremio nos está acosando. Rimuru casi sintió pena por el tipo. Hablando mal del jefe a sus espaldas, ¿eh?
Esta pandilla debe ser muy pesada. Me da algo de pena su jefe. Ah, casi se me olvida presentarme, dijo, intentando ser un buen anfitrión. Encantado de conocerlos. Me llamo Rimuru. Y no soy un mal sorbo de Slime. HNH. Una risita de Shizue, ya que probablemente era la única que entendía o conocía la referencia a lo que hizo Rimuru. Mientras el trío estaba confundido, y Reinhardt simplemente permaneció en silencio. Rimuru, al ver que Shizue se reía entre dientes, pensó, tal vez entendió la referencia que hizo de un videojuego. Pero otros no, lo cual era de esperar. Ni siquiera sabe por qué lo hizo. Pero al menos recibió una pista de Shizue, así que al final valió la pena. Y yo soy el líder de este pequeño grupo, es decir, la aldea en la que viven todos, terminó Rimuru. Bueno, ya me conocen, dijo Reinhardt, adelantándose para hacer las presentaciones formales. Este es Kabal, nuestro líder de grupo. Esta es Ellen, este es Hido. Y esta persona es un miembro temporal de nuestro grupo que se unió recientemente, Shizue. Shizue, pensó Rimuru, mientras el nombre resonaba en su mente. Es un nombre japonés. ¿Será? ¿Podría ser también de Japón? Era solo una posibilidad, una esperanza descabellada. No quería hacerse ilusiones. No solía tener mucha suerte. Quizás por eso se sentía algo familiarizado con ella o como si la hubiera visto en alguna parte. Bueno, no sé qué es esa cosa sospechosa que buscan, dijo Rimuru, pero se está haciendo bastante tarde. Si les parece bien, pueden pasar la noche aquí con nosotros. Creo que es buena idea, dijo Reinhardt, como si esperara la pregunta y la aceptara de inmediato, y luego miró a los demás. ¿Qué opinas, Ellen? ¿Por qué no? Aceptó inmediatamente. Kabal, sin embargo, parecía un poco incómodo. ¿Eh? ¿Por qué? Sabes que estábamos listos para matarte en la cueva, ¿verdad? No fue culpa nuestra. Cualquiera habría pensado lo mismo al ver a un Slime tonto. El ojo inexistente de Rimuru se crispó. Maleducado. Estoy aquí. Bueno, dijo Rimuru, intentando sonar magnánimo. Reinhardt me salvó ese día y no me mató. Así que podría decirse que le debo una. Incluso si ese el que fue salvado no vino de otra persona sino del propio Reinhardt, aún contaba, un poco. Para el trío, no era muy reconfortante pensar en pasar la noche con un monstruo al que habían llamado inútil y tonto hacía apenas unas semanas. Un monstruo que estuvieron a punto de matar, simplemente porque no valía la pena ignorarlo. Por lo que sabían, podría ser exactamente lo opuesto a lo que Reinhardt creía y todo esto era una trampa. Pero fue solo un pensamiento profundo. Rimuru, por su parte, salió de la cabaña dando saltitos, dejando escapar un pequeño suspiro tembloroso al perderse de vista. Vaya, eso era como estar en una reunión de negocios de alto nivel, pensó. Y con esa persona allí, esa persona, por supuesto, era Reinhardt. Si lo ofendía sin querer, podría ser muy perjudicial para él y su joven aldea. Esa era la verdadera razón por la que les había ofrecido un lugar donde quedarse, para parecer generoso y generar buena voluntad. Ahora, solo necesitaba asegurarse de que su propia gente no hubiera estropeado las cosas. Encontró a Rigurd de guardia afuera. Rigurd, empezó. ¿Fuiste tú quien los encontró afuera del pueblo? Señor Rimuru, dijo el jefe Goblin con una reverencia respetuosa. Fueron Gopta y los jinetes Goblin quienes los encontraron. ¿Hay algún problema? No, no lo hay, dijo Rimuru. Dime, ¿no les dijiste nada ofensivo ni grosero? ¿Y Gopta tampoco? No, señor Rimuru, le aseguró Rigurd. No lo hicimos. Tras encontrarlos merodeando, los traje directamente aquí, pensando que usted sabría qué hacer. ¿Hicimos algo mal? Rimuru dejó escapar otro suspiro de alivio. No, Rigurd, hiciste lo correcto. Por ahora, prepárales un lugar donde quedarse y tráeles algo de comer. Y ten cuidado de no ofenderlos de ninguna manera, sobre todo al pelirrojo. Como usted diga, señor Rimuru, respondió Rigurd con voz decidida. Me pondré manos a la obra de inmediato. Gracias, Rigurd. Sabía que podía contar contigo. Rigurd prácticamente sonreía de orgullo. No hay problema, señor Rimuru. Siempre puede contar conmigo. Una vez resuelto ese problema, Rimuru regresó a la cabaña. Bueno, dijo, con voz calmada y formal de nuevo. Le he pedido a Rigurd que te consiga un lugar donde pasar la noche y que te traiga algo de comer. Si necesitas algo o tienes alguna pregunta, Rigurd puede contarte todo lo que sepa. O podemos hablarlo por la mañana. Gracias, Rimuru, dijo Reinhardt con una sonrisa amable.
Y si no es mucha molestia, ¿tienes tiempo para hablar? Hay algo que me gustaría discutir contigo. No tengo un buen presentimiento sobre esto, pensó Rimuru, mientras una sensación de pavor regresaba a él. Pero en realidad no importaba lo que él sintiera, ¿verdad? Reinhard iba a preguntar de todos modos. Era mejor no oponerse a alguien tan increíblemente fuerte. Quizás incluso podría tenerlo de su lado como aliado. Cualquier cosa era mejor que convertirlo en enemigo, al menos por ahora, cuando estaba más débil. Claro, respondió Rimuru. El trío, junto con un silencioso Shizue, siguió a Ryuk fuera de la cabaña, sus pasos arrastrándose sobre el suelo de tierra compactada. La puerta de cuero se cerró tras ellos, sumergiendo el interior en un espacio mucho más tranquilo e íntimo. Los únicos sonidos que quedaban eran el suave crepitar del fuego en la esquina y los débiles y distantes sonidos del pueblo afuera. En cuanto se fueron, la formalidad cuidadosamente construida de Rimuru se desmoronó. Se balanceó en su cojín, y su voz telepática, suave y segura, fue reemplazada por una frenética y aguda oleada de pura ansiedad. ¿Y qué pasa?, preguntó, con su cuerpo de Slime sacudiéndose nerviosamente. ¿Hice algo mal? ¿Por eso querías hablar a solas? Su mente, la mente de Satoru Mikami, regresó de inmediato a su antigua vida. Era como si lo llamaran a la oficina del jefe para una charla privada después de una reunión importante. Nunca, jamás, significaba que lo ascenderían. Repasó mentalmente sus acciones. ¿Dije algo raro? ¿Los miré raro? No me digas que me pilló mirando a Shizue y ahora piensa que soy un monstruo espeluznante. Reinhard parecía confundido. El cambio en el tono del Slime fue tan brusco que resultó desconcertante. Un leve gesto de desconcierto le arrugó la frente. ¿Por qué lo piensas?, preguntó con genuina curiosidad. La pregunta no ayudó. Era una clásica trampa corporativa. Hágase el inocente y obligue al subordinado a confesar su error. Entonces, ¿no hice nada malo?, preguntó Rimuru de nuevo, con su voz telepática casi como un chillido, necesitando una confirmación absoluta antes de hundirse más. ¿Cómo iba a saberlo?, respondió Reinhard, cada vez más confundido. Su expresión era franca y honesta, sin ningún significado oculto. Aunque, ¿lo sabías? Rimuru hizo una pausa, sus pensamientos frenéticos se detuvieron bruscamente. Repasó mentalmente la última hora. Esconderse, ser atrapado, hacerse el tonto, revelar que podía hablar, en realidad no había hecho nada malo, ¿verdad? Ah, no, respondió finalmente. Reinhard soltó una risita suave y gentil. Entonces, ¿por qué te preocupas tanto de mí? No creo haber hecho nada que justifique tanta cautela por tu parte. Tenía razón. Reinhard no lo había amenazado. No había sido cruel ni exigente. De hecho, había sido todo lo contrario. Rimuru sintió que una oleada de estupidez lo invadía. Estaba proyectando sus antiguas ansiedades en una situación completamente distinta. Sí, tienes razón, admitió Rimuru, encorvando un poco su cuerpo de Slime. Lo siento. Por favor, deja ya las disculpas y la cautela, dijo Reinhard con una sonrisa amable y tranquilizadora. No te pedí que te quedaras para regañarte ni nada por el estilo. Se inclinó ligeramente hacia adelante, y su expresión se transformó en una de genuina admiración. Me impresionó mucho. Has logrado tanto en tan poco tiempo. Tienes una aldea entera aquí, con diferentes razas de monstruos trabajando juntas. Incluso trajiste a herreros enanos para que trabajaran contigo. Parece que no solo eras un monstruo único, sino también un líder fuerte y capaz. Rimuru estaba completamente desconcertado. Esperaba un sermón, una amenaza o, al menos, una lista de exigencias. No esperaba elogios. Espera, dijo con voz vacilante y cautelosa. Así que no tienes problema conmigo, ya sabes, con construir una aldea de monstruos. Al principio, el plan de Rimuru era simplemente darles a los goblins un pequeño empujón y luego seguir su camino. Pero se había comprometido con su supervivencia, con su crecimiento. 32% había traído a los hermanos enanos de Duargon, había ayudado a los goblins a evolucionar en goblins y goblinas, y ahora, sin siquiera darse cuenta, era el líder de una aldea no tan pequeña. ¿Por qué lo haría?, preguntó Reinhard. La pregunta fue tan simple y honesta que despejó todas las sospechas de Rimuru. No todos los monstruos son violentos ni agresivos. No podemos juzgarlos a todos por igual solo porque algunos lo sean. Miró a Rimuru con sus ojos azules claros y sinceros. Quiero decir, algunos humanos son capaces de cosas mucho peores que incluso un monstruo se estremecería al pensarlo.
Pero eso no significa que todos los humanos sean así también. Rimuru lo sabía muy bien, pues él mismo había sido humano. Pero oírlo decirlo tan claramente, sin intenciones ocultas ni prejuicios, de alguien con un poder tan increíble, fue asombroso. Vaya, pensó Rimuru, con una sensación de asombro puro y puro. Este chico acaba de soltar una frase clásica, casi heroica, ¿verdad? ¿Entonces quieres decir que no hay problema?, preguntó Rimuru, todavía algo escéptico. Reynard asintió. Tal como dije. No me molesta. Al contrario, estoy impresionado. ¿Y el gremio de aventureros?, insistió Rimuru. Creo que, ya sabes, un monstruo creando una aldea, el gremio de aventureros, o cualquier nación, en realidad, no tiene jurisdicción real en el gran bosque del Jura, explicó Reynard. Puedes considerar todo el bosque como una zona neutral. Oh, dijo Rimuru, asimilando la nueva información. No lo sabía. Gracias por decírmelo. No hay problema, respondió Reynard. Aunque, aún así deberías tener cuidado. ¿Por qué?, preguntó Rimuru, confundido. No creo que ninguna nación quiera causar problemas expandiendo su territorio a una zona neutral si no lo ha hecho ya. Bueno, ese es el otro problema, dijo Reynard, con la expresión un poco más seria. Nadie tuvo el coraje, ni la insensatez, de intentar reclamar este bosque. Pero eso fue antes. ¿Eh? ¿Ha cambiado algo? Sí. Muchas cosas, confirmó Reynard. Nadie se adentró en este bosque porque el dragón de la tormenta, Veldora, estaba sellado aquí. Era un simple acuerdo. Si te metes con el bosque Jura y el sello de Veldora se rompe, tu nación y todos sus habitantes podrían ser aniquilados por la ira del dragón. Pero, como probablemente sepas, parece que desapareció por completo hace apenas unas semanas. Rimuru comenzó a sudar, su cuerpo de Slime se sentía un poco más cálido de lo habitual. Él lo sabe. Espera, no sabe que fui yo. Bueno, tranquilo. Pero ahora dice que cualquier país puede invadir el bosque para expandir su territorio. Porque me comí al dragón. Pero no te preocupes demasiado, continuó Reynard. Aún no hay noticias de que alguien intente hacerlo. Pero la noticia de su desaparición ha llegado a muchas naciones. Así que solo te digo que tengas cuidado. Mejor no mencionar el nombre de Veldora en absoluto, decidió Rimuru con firmeza. Oh, gracias por la advertencia, dijo. No creo que nuestro pueblo sea un gran problema para nadie. Es solo un pueblo pequeño. Y en el peor de los casos, podemos simplemente reubicarnos. Bueno, dijo Reynard con voz sincera. Si llega a ocurrir lo peor, puedes pedirme ayuda. No está bien destruir la casa de alguien solo por un poco de avaricia. Así que, si de verdad quieres establecerte aquí, no dudes en pedirme ayuda. ¿En serio?, preguntó Rimuru, atónito. No lo entendía. ¿Por qué esta persona se ofrecería a ayudarlo, a un monstruo, gratis? Era más que simple amabilidad. Por supuesto, dijo Reynard con una leve sonrisa. A cambio, me deberías un favor. Rimuru se quedó desconcertado por un instante, pero luego una oleada de alivio lo invadió. No era solo un acto de caridad unilateral, lo cual habría sido increíblemente sospechoso. Un favor a cambio lo convertía en una transacción. Tenía sentido. Espera, ¿se inventó esa condición en el momento para que no sospechara de él? Aunque, ¿qué podría hacer contra una nación entera?, se preguntó Rimuru. Es fuerte, pero solo es un aventurero. ¿Puedo preguntar qué podría ser ese favor?, preguntó con cautela. Dijo Reynard, pensativo un momento. La verdad es que no tengo nada en mente. Podemos dejar que nuestros futuros yo lo resuelvan. Rimuru lo miró, vio su expresión sincera y abierta. Claro que contra alguien tan fuerte, no importaría, ni contra un país como ese. Pero ¿por qué molestarse o incluso rechazar la ayuda? Desde la perspectiva de Rimuru, Reynard simplemente ofrecía toda la ayuda posible. No había nada que una sola persona pudiera hacer si un país invadía, por lo que su oferta probablemente no fue profundamente pensada, solo un intento espontáneo de ayudar en cualquier forma posible. Tomó una decisión. Bueno, pues acepto. No es que me pidas algo escandaloso sabiendo que solo soy un pobre ingenuo, ¿verdad?, añadió, intentando sonar lo más patético posible. La sonrisa de Reynard se amplió. ¿En serio? ¿Intentas manipularme? Rimuru quedó atrapado al instante. Jajaja, solo bromeaba. Solo un poco de humor baboso. Dio un salto en su sitio, intentando cambiar de tema. Bueno, si eso es todo, ¿vamos a comer algo? ¿O prefieres que te enseñe la aldea? ¿En serio?, dijo Reynard, con los ojos iluminados de genuino interés.
Eso sería divertido. Bueno, cuento contigo entonces, Rimuru. Una vez tomada la decisión, Rimuru y Reynard salieron de la cabaña y entraron en la cálida y dorada luz del sol poniente. Bueno, dijo Rimuru, con la voz llena de un orgullo alegre y casi efervescente que no había tenido antes. Déjame mostrarte nuestra pequeña aldea. Reynard siguió al tambaleante y saltarín Slime mientras lo conducía a través del corazón del bullicioso claro. El sol se ponía en el horizonte, proyectando sombras largas y pacíficas sobre las chozas a medio construir y las vallas de madera toscamente talladas. El aire no estaba lleno del tenso silencio de una guarida de monstruos, sino de los sonidos animados y reconfortantes de una comunidad. Los duendes hablaban y reían mientras trabajaban. Sus voces se mezclaban con el ritmo constante de los martillos y el chirrido de las sierras. Si cerrabas los ojos e ignorabas su piel verde, casi podías creer que estabas en un asentamiento humano pionero. Se acercaron a una estructura más grande y abierta que las demás, un sencillo taller con una forja rugiente en su centro. El calor irradiaba en ondas visibles, y el repetitivo y fuerte sonido metálico de un martillo golpeando un metal caliente resonaba por todo el claro. ¿Herreros?, preguntó Reynard con un tono de genuino interés. ¿Sí? Respondió Rimuru, con su cuerpo de Slime temblando de emoción. Bueno, para ser sincero, no esperaba encontrar herreros enanos. Fue pura suerte. Pero conseguí reclutar a los mejores hermanos herreros de todo Duargon, y ahora viven y trabajan aquí. No los molestemos, dijo Reynard en voz baja, al ver la intensa atención en los rostros de los enanos mientras martillaban un trozo de metal brillante para darle forma de espada. Creo que están ocupados. Sí, tienes razón, asintió Rimuru, alejándose del taller. Bueno, para continuar, aquí es donde estamos construyendo las nuevas casas para todos los goblins. Señaló con un pequeño movimiento de su cuerpo viscoso, un gesto que fue sorprendentemente efectivo, hacia un área llena de marcos de madera a medio terminar y parcelas de tierra cuidadosamente limpiadas. Luego señaló otra sección del pueblo, donde descansaba una manada de lobos grandes de pelaje gris. Y esos son los lobos wargos, pero parece que ya sabes de ellos. Ayudan a los goblins a cazar y patrullan los límites de la aldea para mantenernos a salvo. Mientras recorrían el pequeño pero creciente pueblo, Reynard no hizo muchas preguntas. Él simplemente escuchó, con expresión tranquila y observadora, mientras Rimuru, con un orgullo entusiasta que no podía ocultar, explicaba todas las diferentes partes de su nuevo hogar. Estaba claramente feliz de mostrar cuánto estaba progresando su pueblo y cómo su gente estaba prosperando. Se movían lentamente, mientras Reynard contemplaba el paisaje con una silenciosa apreciación. Los goblins, criaturas que solo había conocido como monstruos ingenuos, trabajaban juntos, ayudándose mutuamente a levantar troncos pesados, con movimientos coordinados y decididos. Y entre ellos estaban los niños. Pequeños duendes adorables, ayudando a su manera, metiéndose entre los pies, con su risa enérgica y sus adorables intentos de hacérselos duros y mayores, dibujando sonrisas en los rostros de los adultos. Era, tranquilo. Una especie de risa sencilla y honesta que tranquilizaba la mente. Justo cuando pasaban junto a un grupo de niños que estaban jugando, uno de ellos, una pequeña niña duende con una cinta roja brillante atada alrededor de una de sus orejas puntiagudas, fue empujada accidentalmente por sus amigos. Ella se tambaleó hacia un lado con un pequeño grito y chocó contra la pierna de Reynard, cayendo al suelo en un montón. La niña miró al humano alto y pelirrojo que se cernía sobre ella, y sus ojos se abrieron de par en par con un miedo repentino e instintivo. Reynard simplemente se agachó, con movimientos lentos y suaves para no asustarla más, y recogió el pequeño juguete de madera toscamente tallado que se le había caído de la mano. Se arrodilló a su altura, ayudándola a ponerse de pie con mano firme. Luego le ofreció el juguete de madera. «Creo que esto es tuyo», dijo con una sonrisa suave y tranquilizadora. «Señorita». La niña negó con la cabeza, agarrándose las manos a la espalda. La acción confundió a Reynard. Estaba seguro de haber visto caer el juguete de su mano. No es para mí», balbuceó, con la voz apenas un susurro. Dijo Reynard, su expresión se suavizó al comprender. «¿Entonces es un regalo para alguien?». Continuó con suavidad. «¿Puedo saber para quién es, si no le importa?». La niña, todavía un poco tímida, pero ya sin miedo, asintió levemente. Luego señaló con un dedito verde por encima del hombro de Reynard. «Es para el señor Rimuru», susurró. Quería regalarle el juguete. Para que pueda jugar con él. La sonrisa de Reynard se ensanchó.
Miró a la niña y luego al Slime, que se tambaleaba pacientemente a unos metros de distancia. ¿Entonces no quieres dárselo? Él colocó el juguete de madera nuevamente en sus pequeñas manos y se puso de pie, moviéndose a un lado para darle un camino claro y sin obstáculos hacia Rimuru. La niña, agarrando el juguete de madera con ambas manos, se dirigió hacia Rimuru. Se inquietó un momento, la timidez la venció, pero tras unos segundos de armarse de valor, extendió el regalo y gritó: quiero darle esto, señor Rimuru. Gracias por darnos un hogar. Fue el tipo de momento puro e inocente que podía derretir hasta el corazón más frío. Rimuru tomó suavemente el juguete con uno de sus tentáculos de Slime y luego le dio una suave palmadita en la cabeza. Gracias por el regalo, niño, dijo con voz cálida y amable. Me gusta mucho. Y no tienes que agradecerme algo así. Ahora, ve a jugar con tus amigos. Si no, no crecerás. La niña sonrió radiante, con una amplia y feliz sonrisa extendiéndose por su rostro. Ah, sí, señor Rimuru. Jugaré mucho y luego creceré, y luego te ayudaré más y te daré más regalos. Y dicho esto, se dio la vuelta y salió corriendo para reunirse con sus amigos, misión cumplida. Rimuru soltó una risita mental al verla irse. Sí, hazte mayor y dame más regalos. Probablemente era la primera vez que recibía un regalo de una chica, aunque fuera solo una niña. Y verlos a todos jugando tan felices, sin ninguna preocupación en el mundo, tal como deben hacerlo los niños, le hizo sentirse genuinamente feliz por todo lo que estaba haciendo. Seguro que les gustas mucho, ¿eh? Dijo Reinhardt con una sonrisa. ¿Sí? Respondió Rimuru. Jajaja, no puedo negarlo, ¿verdad? Su visita se vio interrumpida por un grito desde el centro del pueblo. Reinhardt. Aquí, Reinhardt. Ellen lo saludaba con la mano, sosteniendo triunfalmente un trozo de pescado a la parrilla en la mano. Reinhardt y Rimuru se dirigieron a la gran hoguera donde estaba reunido el resto del grupo. Rigurd se acercó por un lado, haciendo una reverencia respetuosa. Señor Reinhardt, dijo el jefe de los goblins. La comida está lista, si quiere comerla ya. El trío y Shizue ya estaban disfrutando de pescado recién asado y carne asada, con un olor delicioso en el aire fresco de la tarde. Reinhardt se volvió hacia Rigurd. Gracias por todo. Pero puedes olvidarte del señor. Con Reinhardt basta. Pero eres el invitado del señor Rimuru. Protestó Rigurd, con aspecto escandalizado. ¿Cómo podría dirigirme a ti solo por tu nombre? Es que, vale, intervino Reinhardt con una risa afable. No tienes que ponerte tan nervioso. Si te resulta más cómodo decir señor, puedes usarlo. Luego se giró hacia Rimuru, que se tambaleaba junto al fuego. ¿No vas a comer? No, dijo Rimuru. No siento ningún sabor. Y, para ser sincero, no necesito comer. Así que comer sería como beber agua sin sabor. Sería un desperdicio. Pero tranquilos, disfruten. Oh, dijo Reinhardt, con genuina compasión. Eso suena mal. Te estás perdiendo de mucho. El ojo inexistente de Rimuru se crispó. Come, maldita sea. No me eches sal en la herida, hombre. Quería comer. Quería volver a saborear carne sabrosa y fruta dulce después de meses de nada. Tal vez, algún día, recuperaría el sentido del gusto. Bueno, que lo disfruten, dijo, cambiando de tema. Me voy. Tengo algo que discutir con los demás. Ah, está bien, respondió Reinhardt, tomando un trozo de pescado de Ellen. Después de cenar con los demás, Reinhardt se dirigía a su dormitorio. Todos habían disfrutado de la comida y, tras una breve conversación junto al fuego, decidieron dar por terminada la noche. Cabal, Hido y Reinhardt se alojaban en una cabaña, mientras que Ellen y Shizue estaban en otra cercana, una disposición necesaria debido al número limitado de casas terminadas. Reinhardt estaba a punto de entrar en su cabaña cuando una voz suave lo llamó desde la oscuridad. Reinhardt. Reconoció la voz al instante. Se giró y vio a Shizue de pie a pocos metros de distancia, una figura solitaria bajo la tenue luz de la luna. ¿Podemos hablar?, preguntó. Quiero preguntarte algo. Para que Shizue se acercara a él así, después de que todos se hubieran despedido, debía ser algo importante. Algo que ansiaba preguntarle hasta la mañana siguiente. Y que lo llamara cuando estaba solo, en lugar de mencionarlo delante de los demás, significaba que era algo privado. Sí, respondió Reinhardt con voz tranquila. ¿Quieres algo, Shizue? Shizue asintió. Sí. Quiero hablarte de algo, y es importante, al menos para mí. No quería esperar hasta mañana, si te parece bien. Reinhardt no podía imaginar qué podría ser. Solo se conocían desde hacía unos días.
Si necesitaba preguntar algo importante, podría haberlo hecho en Blue Mundo. O tal vez era algo nuevo. Algo que acababa de ocurrirle. Él asintió. Por supuesto. Gracias, dijo. Hablemos en otro lugar, donde no nos molesten. No era como si hubiera alguien cerca para escucharlos, pero su deseo de privacidad solo confirmaba que se trataba de un asunto serio. Reynard siguió a Shizue en silencio mientras ella lo conducía a un lugar tranquilo cerca de la valla del pueblo, lejos del cálido resplandor de las hogueras moribundas. Cuando se detuvieron, ella se giró para mirarlo y, con un movimiento lento y pausado, extendió la mano y se quitó la máscara. Su rostro joven y hermoso estaba iluminado por la luz de la luna. Lo miró, con sus ojos oscuros llenos de una profunda y antigua tristeza que no encajaba con su apariencia juvenil. No es necesario que te quites eso para hablar conmigo, dijo Reynard con suavidad. Shizue negó con la cabeza, con una pequeña sonrisa triste en los labios. Creo que sería de mala educación. Reynard rió suavemente. Bueno, la verdad es que no soy muy de etiqueta. Entonces, ¿de qué quieres hablar? Shizue respiró hondo, como preparándose para lo que iba a decir. Reynard empezó con voz tranquila pero firme. No voy a darle vueltas a esto ni a ser sutil. Solo te lo voy a preguntar directamente. ¿Eres un invocado? Shizue lo observó atentamente, notando que no reaccionaba. No había confusión, ni negación, ni siquiera un atisbo de sorpresa en sus tranquilos ojos azules. Su silencio era, en sí mismo, una respuesta. Reynard, por su parte, estaba sinceramente sorprendido. No se lo esperaba en absoluto. ¿Cómo lo había averiguado? ¿Era solo una suposición, un intento descabellado para evaluar su reacción? ¿O a Ellen, en uno de sus momentos de charlatanería, se le había escapado algo a Blue Mundo? Parece que tenía razón, dijo Shizue, con una voz ahora llena de serena seguridad. Realmente eres una invocación. Reynard no reaccionó mucho, su expresión permaneció neutral. ¿Qué lo delató? Preguntó con genuina curiosidad. ¿Dijo Ellen algo y lo dedujiste? ¿O fue otra cosa? Shizue negó con la cabeza. No, no dijo nada. Por muy joven que te parezca, he vivido muchísimo tiempo. Y yo también soy una invocación en este mundo. Reynard ya lo sabía, por supuesto. Era una de las piezas clave de su memoria de la historia. Pero asintió lentamente, comprensivo. Ya veo. Lo que no entiendo, continuó Shizue con la mirada fija, es qué haces aquí. Viendo lo fuerte que eres, tus habilidades, derrotaste a todas esas arañas caballero con un simple palo. No creo que ningún reino que te haya invocado te dejara ir sin más. Sí, soy una invocación, confirmó Reynard, decidiendo que no tenía sentido negarlo. Pero no creo ser del tipo en el que estás pensando. Acabo de despertar en el gran bosque Jura hace unas semanas. No sé quién me invocó, ni siquiera si me invocaron. Ahora era el turno de Shizue de estar confundida. ¿Nadie lo había invocado? Simplemente, despertó aquí. Nunca había oído hablar de algo así, pero entonces un recuerdo afloró. Hinata. También había dicho que simplemente apareció en este mundo, sin un ritual de invocación. ¿Eres de Japón, quizás? Preguntó con un destello de esperanza en su voz. Reynard negó con la cabeza. No. No soy de un lugar llamado Japón. Soy del reino de Lugnica. Fui caballero allí. La esperanza de Shizue, o lo que fuera, se desvaneció. Ella provenía de la Segunda Guerra Mundial en su tierra, una época de naciones, no de reinos o imperios de cuentos de hadas. Y aunque su mundo había cambiado mucho desde que se fue, sabía por sus conversaciones con Yuuki, Hinata y los otros niños que allí no existía ningún reino de Lugnica. Él era de un mundo completamente diferente. ¿Quizás buscas a alguien de ese lugar? Preguntó Reynard, percibiendo su decepción. Un pequeño suspiro de cansancio escapó de los labios de Shizue. No, dijo en voz baja. Solo me preguntaba. Lo miró. Sus siglos de experiencia se reflejaban en sus ojos cansados. Como dije, soy mucho mayor de lo que parezco. He viajado mucho y nunca había oído hablar de ti ni de tu apellido. Y créeme, continuó, con la mirada fija, alguien con tu fuerza, capaz de aniquilar a docenas de monstruos de rango de un solo golpe con la rama de un árbol, habrías dejado rumores. Hizo una pausa para que sus palabras calaran hondo. Habría habido conversaciones. No estarías en un simple grupo de rango B, pero cuando llegué a Blue Mundo, no había nada. Ni rumores de un nuevo y poderoso aventurero, nada en absoluto. Me uní al gremio nada más llegar al pueblo, explicó Reynard. Y me uní a este grupo un día después. No creo que hubiera mucho tiempo para que empezaran los rumores.
Ya veo, dijo Shizue, aunque parecía que aún estaba recomponiendo las cosas. No lo sabía con certeza, claro. Por eso lo supuse. No he viajado por todo el mundo ni he recordado todas las historias que he oído. Preguntar si eras una invocación fue solo una apuesta arriesgada. La verdad es que no esperaba que lo fueras. Reynard rió entre dientes, con una risa cálida y sincera. Jajaja, con una mente como la tuya, podría ser un gran detective. Descubrir todo eso con solo ver un ataque. La expresión de Shizue permaneció seria. Había recibido la confirmación, pero eso solo había generado más preguntas. Entonces, preguntó, con una curiosidad profesional, casi académica, en su voz. Si me permite preguntar, ¿qué habilidad era esa? La que usaste en el bosque contra las arañas, caballero. Después de que Shizue hiciera su pregunta, miró a Reynard con la mirada fija, esperando una respuesta. Pero entonces pareció reflexionar, con un destello de arrepentimiento en la mirada. Oh. Disculpa si fue demasiado personal, dijo rápidamente. Qué grosera de mi parte. Reynard negó con la cabeza, con expresión tranquila. No hay problema, dijo, y luego le respondió directamente. No era una habilidad. Simplemente reuní el maná del aire en el palo y lo solté contra las arañas, caballero. Shizue estaba confundida. Entendía que quienes eran invocados o aparecían en este mundo recibían habilidades al llegar. ¿Cómo podría ejercer tanto poder sin uno? Espera, dijo, levantando una mano. Estoy un poco confundida. ¿Cómo que no era una habilidad? ¿Y cómo lo hiciste entonces? Reynard comprendió su confusión al instante. El sistema de poder de este mundo funcionaba con base en habilidades. La cantidad y el tipo de habilidades que uno poseía dependían de su raza, su etapa de evolución o su capacidad mágica bruta. Los humanos normales no solían tener habilidades a menos que entrenaran durante años o fueran bendecidos de alguna manera. Para ella, que alguien ejerciera tal poder sin una habilidad específica era una contradicción fundamental. Entiendo por qué estás confundido, explicó con paciencia. Pero puedes verlo así. Lo que hice allá afuera no se basó en una habilidad, sino en una técnica de espada transmitida de generación en generación. Y en mi mundo no existen las habilidades, sino un sistema de poder basado en bendiciones. Al igual que el sistema de poder de este mundo se basa en habilidades, el mundo del que vengo tiene un sistema completamente diferente, basado en bendiciones. Shizue escuchó, y las últimas piezas del rompecabezas encajaron. Explicaban su poder, sus habilidades únicas y por qué no había rumores sobre él. Entonces, dijo con un nuevo nivel de comprensión en la voz, ¿ya eras fuerte incluso antes de venir a este mundo, eh? Sí, dijo Reynard asintiendo. Se podría decir que sí. La miró con expresión aún abierta y amistosa. ¿Eso es todo lo que querías preguntar? Para ser honesto, Shizue esperaba cierta resistencia o una negativa rotunda a responder. Pero le sorprendió la sinceridad y honestidad con la que Reynard había respondido. Sabía que decía la verdad. Tras décadas de experiencia, uno aprende a interpretar a la gente y a captar algunas cosas. Sí, dijo, con una pequeña sonrisa sincera en los labios. Eso es todo. Gracias por responder a mis preguntas. Reynard le devolvió la sonrisa. No hay problema. Esas preguntas no fueron tan difíciles. Y como tú también eres un invocado, pensé que podría compartirlo sin problema. Hizo una pausa, con una expresión más pensativa. Aunque creo que realmente no obtuviste la respuesta que buscabas sobre encontrar a alguien de ese lugar, Japón. Ya no busco a nadie de allí, dijo Shizue con un tono más suave. Mis alumnos y yo fuimos convocados desde allí, así que pensé que quizá tú también. Era solo una pregunta esperanzadora. Los ojos de Reynard se abrieron ligeramente con interés, como era de esperar de Shizue. ¿Estudiantes, eh? Bueno, dijiste que eras mayor de lo que aparentas. Así que no me sorprende. Shizue soltó una risita silenciosa. Eres un poco rara, dijo. Claro, en el buen sentido. Reynard también rió un poco, rascándose la mejilla con el dedo. Bueno, lo tomaré como un cumplido. Miró hacia las cabañas. Si eso es todo, creo que deberíamos volver a nuestro alojamiento. Si no, Ellen vendrá a buscarte, y Cabal y Hido vendrán a buscarme a mí. Sí, dijo Shizue, poniéndose la máscara. Tienes razón. A la mañana siguiente, el sol brillaba intensamente en el cielo y la aldea de los duendes ya era un hervidero de actividad. Los duendes habían vuelto al trabajo, sus martillos resonaban por la aldea. Los duendes cuidaban pequeños huertos. Los niños se perseguían, sus gritos de alegría llenaban el aire.
Dentro de la cabaña de Rimuru, el ambiente era más serio. El trío, Shizue y Reinhardt, estaban reunidos con Rimuru, Rigurd y el hijo de este, Rigur. Estaban discutiendo su partida. Aún tenían una misión que cumplir, y el gran bosque del Jura era un lugar vasto y peligroso. Después de considerar su situación, Rimuru hizo una propuesta. El gran bosque del Jura es una zona muy extensa, dijo. Buscar algo sospechoso podría llevarte semanas. ¿Qué te parece esto? Podemos ayudarte a buscar. Rigurd y los demás conocen el bosque mejor que nadie. A cambio, mientras estés aquí, podrías ayudar en la aldea con lo que se te dé bien. A primera vista, era una oferta simple y lógica. Pero el verdadero motivo de Rimuru era un poco más complejo. Sabía, en el fondo, que la cosa sospechosa que buscaban probablemente era él. Su llegada, su decisión de comer Beldora por su propio bien, el protector de esta aldea, todo comenzó con él. Al enviar goblins con ellos, podría estar al tanto de lo que encontraban, con la excusa de ser útiles. Además, les daría una buena imagen a él y a su aldea. No era un plan malicioso. No dañaría a nadie. Al contrario, si se quedaban en su aldea unos días y veían que los monstruos eran pacíficos y organizados, seguro que lo recomendarían en su informe al gremio. Era una situación en la que todos salían ganando. Cabal vio las ventajas inmediatas. Bueno, no veo motivo para rechazar una oferta que nos ayude a cerrar este contrato más rápido, dijo, accediendo al instante. Sí, no hay problema por mi parte, añadió Ellen alegremente. No tengo ningún problema con eso, gruñó Gido. Es una buena idea, dijo Reinhardt asintiendo. Y a cambio, como dijiste, podemos ayudar con la caza o la construcción. Shizue, que había permanecido en silencio, finalmente habló. A mí tampoco me molesta. Probablemente este sería su último viaje. Pasar unos días en este extraño y tranquilo pueblo con esta gente interesante, no fue una mala manera de pasar el tiempo. Y con los duendes y Reinhardt alrededor, no tendría que esforzarse tanto para luchar. Jajaja, gracias. Dijo Rimuru, con su cuerpo de Slime temblando de satisfacción. Sé que esto será bueno para todos. Podemos ayudarnos mutuamente. Con el acuerdo alcanzado entre Rimuru y los aventureros, se estableció una nueva rutina. Como aún era temprano por la mañana, tenían algo de tiempo antes de la partida programada de las partidas de caza de goblins. Por ahora, simplemente ayudaban en lo que podían. Cuando finalmente llegó el momento, se separaron y cada aventurero se unió a un grupo diferente de jinetes goblins mientras se dispersaban por el bosque. El plan era simple. Los goblins cazarían alimentos para apoyar a la creciente aldea, mientras que los aventureros proporcionarían respaldo y aprovecharían la oportunidad para realizar su búsqueda de cualquier cosa sospechosa. Al menos, ese era el plan. La realidad fue algo completamente distinto. Los jinetes goblins y sus monturas lobos wargos se movían por el bosque con una eficacia aterradora que dejó al trío completamente atónito. Formaban una fuerza coordinada y poderosa. Los lobos hacían salir a sus presas o amenazas, y los duendes atacaban con lanzas y espadas, con movimientos practicados y precisos. Derribaron grandes osos cornudos y grupos de murciélagos gigantes antes de que Cabal, Gido o Ellen pudieran siquiera adoptar una postura de combate adecuada. ¿Qué demonios están comiendo estos tipos? Pensó Cabal al ver a un jinete goblin esquivar limpiamente la embestida de un monstruo y apuñalarlo en el cuello. Se supone que somos aventureros de rango B, y estamos aquí parados como equipaje inútil. Se suponía que eran los experimentados, el poderoso respaldo, pero rápidamente se dieron cuenta de que eran solo turistas glorificados. Reinhardt y Shizue tampoco se molestaron en intervenir. Simplemente observaron. Reinhardt con una sonrisa serena y cómplice, y Shizue con una creciente sensación de sorpresa analítica. Ella había visto ejércitos de monstruos disciplinados antes, pero aquellos estaban liderados por señores demonios. Que unos simples goblins pudieran mostrar este nivel de coordinación era algo inaudito. Cualquier monstruo que intentara lanzar un ataque sorpresa era inmediatamente interceptado por los lobos wargos, cuya velocidad y ferocidad estaban muy por encima de lo que Shizue recordaba de la especie. Y así pasaron 3 días en un abrir y cerrar de ojos. La rutina era siempre la misma. Salían al bosque por la mañana, descubrían que sus habilidades de combate eran prácticamente innecesarias y regresaban por la tarde con la cacería del día. Como no eran de mucha ayuda en las cacerías, intentaron compensarlo ayudando en la aldea. Shizue se encontró enseñando a los goblins más jóvenes los fundamentos del mantenimiento de las espadas. El trío ayudó con la construcción, con esfuerzos torpes pero serios.
Durante este tiempo, comenzó a formarse una amistad tranquila entre las dos almas desplazadas de otro mundo. Shizue y Rimuru hablaban durante horas cada noche. Después de enterarse de que ella también era de Japón, Rimuru, usando sus habilidades, pudo proyectar imágenes de sus recuerdos, mostrándole las luces de neón del Tokio moderno, los elegantes trenes bala, el mundo pacífico que se había construido a partir de las cenizas de la era devastada por la guerra de la que había sido convocada. Por primera vez en décadas, sintió una conexión con un hogar que creía perdido para siempre. El pueblo se convirtió en un pequeño santuario para ella. Estaba feliz, verdaderamente feliz, como no lo había estado en muchísimo tiempo. Pero durante todas sus conversaciones, nunca mencionó lo que había descubierto sobre Reinhardt. Su secreto era suyo, y no le correspondía a ella revelarlo. Cada noche, los goblins le entregaban su informe a Rimuru. Y durante 3 días, todos los informes fueron iguales. Se aventuraron cada vez más profundamente en el bosque, mapeando nuevas áreas y observando a los otros monstruos. El único cambio notable fue exactamente lo que el maestro del gremio ya había predicho. Sin la presencia de Veldora en el bosque ahora desvanecido, los monstruos se estaban volviendo más agresivos, sus disputas territoriales más violentas y frecuentes. En cuanto a cualquier otra cosa, cualquier anomalía a gran escala o presencia singular y poderosa, no habían encontrado nada en absoluto. Pero, por supuesto, aún no se habían adentrado tanto en el bosque. Su avance por el bosque era ahora mucho más rápido y fácil. Derrotar monstruos nunca había sido un verdadero problema con Reinhardt en el equipo, pero la gran cantidad de caminatas resultaba agotadora. Ahora, montados en las espaldas de veloces lobos wargos, podían cubrir grandes distancias en una fracción del tiempo. De vuelta en la aldea, ayudaron en todo lo que pudieron. Rimuru le preguntó a Cabal si estaría dispuesto a enseñarles a los goblins los fundamentos de la esgrima. Aunque los goblins evolucionados eran fuertes, luchaban con fuerza bruta e instinto, careciendo de cualquier técnica o refinamiento real. Cabal, deseoso de sentirse útil, accedió de inmediato. Hido lo ayudó, enseñando a los goblins los fundamentos del manejo del escudo. Ellen, que no quería ser una aprovechada, decidió ayudar en la cocina. Y ahí fue donde se topó con el verdadero monstruo de la fiesta. Reinhardt, el exterminador de monstruos del grupo, que ahora la derrotaba y humillaba en la cocina, aunque, para empezar, no era buena allí. Pero aún así dolía. Ella había probado el pescado que él había cocinado para ellos en sus misiones, y había sido la mejor cosa que había comido jamás. Incluso había intentado copiar sus métodos una vez, siguiendo sus instrucciones al pie de la letra, pero el resultado había sido una imitación pálida y de mal gusto. Ahora, Reinhardt estaba en su salsa. No solo estaba asando carne al fuego, estaba organizando un festín digno de la realeza. Se encontraba junto al fogón comunitario, con un simple cuchillo de cocina en la mano, moviéndose con una eficiencia y una gracia que era fascinante de ver. Les mostró a los cocineros goblins cosas que nunca antes habían considerado. Cortaba verduras con una precisión que parecía imposible, usando hierbas y raíces para crear caldos sabrosos. Demostró cómo cortar correctamente la carne para que quede tierna y cómo equilibrar los sabores simples y disponibles para crear algo complejo y delicioso. Los duendes observaron, asombrados, cómo transformaba sus simples ingredientes en obras maestras culinarias. Durante 3 días, intentaron imitarlo. Usaron los mismos ingredientes, los mismos cortes, los mismos tiempos de cocción. Pero el sabor siempre era excepcional. Aún así, no era en vano. Con solo observarlo y escucharlo, sus habilidades culinarias mejoraron notablemente, como si sus conocimientos se imprimieran directamente en sus manos cuando Reinhardt les enseñaba. Sirvió algunas de sus creaciones a Ellen y a los cocineros goblins para que las probaran. Ellen dio un bocado a un simple guiso de carne y su rostro se contorsionó con una mezcla de ira y celos. ¿Qué demonios?, exclamó, señalándolo con la cuchara. Hice exactamente lo mismo que tú. Seguí cada paso, usé los mismos ingredientes, hice todo igual que tú. Pero el sabor es simplemente, ni siquiera quiero comparar yo con el mío. ¿Qué demonios te pasa, Reinhardt? Lo estás haciendo aún más sabroso que antes, y con menos ingredientes. Reinhardt solo esbozó una pequeña y humilde sonrisa. Jajaja, es que todavía estoy aprendiendo más. Y creo que tú también has mejorado muchísimo desde tu primer intento. Es una gran mejora. Señor Reinhardt, esto es tan sabroso. Dijo uno de los cocineros goblin, con los ojos abiertos por la sorpresa. ¿Sí?, añadió una duende. Y la carne se ve aún mejor que antes y también más sabrosa.
Vamos, chicos, dijo Reynard, restándole importancia a los elogios. Están exagerando. Seguro que es normal. Su humildad, aunque completamente genuina, casi parecía como si se estuviera burlando de ellos. Por favor, Reynard, dijo Ellen con una expresión de dolor en el rostro. Solo acepta los cumplidos. No seas tan humilde. Nos duele aún más así. Lo miró con una expresión entre asombro y desesperación. ¿Hay algo que no puedas hacer? Reynard guardó silencio un momento y luego, con gran habilidad, cambió de tema. Bueno, ya he recibido todos tus cumplidos. Estoy seguro de que tu próxima tanda saldrá aún mejor. Tiempo con los duendes. Ella les ayudaba con los trabajos más sencillos. Remendar ropa, tejer cestas, preparar verduras para la cena. Habló con ellos, bromeó con ellos y, por primera vez en mucho tiempo, sintió una sensación de paz sencilla y sin complicaciones. Sus días se habían convertido en una cómoda rutina. Por las mañanas, salía con los jinetes Goblin, pero su papel era principalmente el de observadora. Los duendes y sus lobos se encargaron de todo el trabajo pesado, así que para ella fue simplemente un viaje tranquilo por el bosque. Luego regresaría al pueblo y pasaría el resto del día con los duendes, disfrutando del ambiente sencillo y alegre. Sabía que se iría en 2 días. Este tranquilo interludio era solo una parada temporal en su último viaje. Quería aprovecharlo al máximo, disfrutar de esos últimos días felices que tanto le recordaban al tiempo que había pasado viajando con sus alumnos. Una joven duende, al ver que Shizue llevaba un rato trabajando, le trajo un vaso de agua fresca. Debería descansar, señorita Shizue, le dijo con una sonrisa amable y tímida. Nos ha estado ayudando todo el día. Shizue levantó la vista, con una leve sonrisa de agradecimiento dibujada en sus labios tras la máscara. Gracias, dijo con un suave susurro. Extendió la mano para tomar la taza. Y entonces sucedió. Durante los últimos 3 días, se había sentido bien. Creía tenerlo bajo control, al menos por un tiempo más. Pero cuando sus dedos rozaron la sencilla taza de madera, un jadeo agudo escapó de sus labios. Su mano voló hacia su pecho, aferrándose a la tela de su ropa, como si tratara de contener algo. La taza se le cayó de las manos, derramando agua sobre el suelo polvoriento. Todo su cuerpo empezó a temblar, un temblor violento e incontrolable. ¿Señorita Shizue?, preguntó la duende con voz preocupada. ¿Se encuentra bien? Shizue no respondió. Cayó de rodillas, con un sonido desgarrador de pura agonía arrancándole la garganta. Otra vez no, pensó, mientras su mente gritaba de pánico, no estoy aquí. Pensé que me quedaban unos días. ¿Por qué? ¿Por qué está pasando esto tan de repente? Pensamientos oscuros y desesperados inundaron su mente. Debería haberme ido. ¿Por qué no me fui? Esta aldea es tan pacífica, y ahora voy a destruirla. ¿Por qué? Los demás goblins, al verla desplomarse, corrieron a su lado. ¿Qué pasa? Ayúdenla. Se acercaron para tocarla, para ayudarla a levantarse, pero al acercarse, retrocedieron con gritos de dolor. El aire alrededor de Shizue había comenzado a brillar, distorsionándose como el aire sobre un fuego rugiente. Una ola de calor intenso y sofocante los invadió, tan poderosa que era como estar al lado de un horno abierto. ¿Qué pasa?, gritó una de ellas, con las manos rojas y ampolladas por acercarse demasiado. Las sencillas ropas de los goblins que habían intentado ayudar empezaron a humear y a arder. Justo antes de perder el conocimiento, un último pensamiento resonó en la oscuridad de su mente. Lo siento. Y entonces, se fue. Su cuerpo empezó a levitar lentamente en el aire, envuelto en rugientes llamas anaranjadas. Su ropa se quemó al instante, y la antigua máscara que siempre usaba empezó a agrietarse por el intenso calor. Se partió por la mitad, y las 2 mitades cayeron al suelo con un suave ruido. Sus ojos se abrieron de golpe, pero ya no eran los ojos dulces y tristes de Shizue Izawa. Eran pozos de fuego ardientes, ardían al rojo vivo sin pupilas. Las llamas que cubrían su cuerpo se arremolinaron y se condensaron, formando una nueva figura. Cuando el fuego se apagó un poco, ya no era Shizue la que flotaba allí. Era un espíritu de fuego humanoide. Su cuerpo musculoso estaba compuesto de llamas vivas, de las que emanaba calor en oleadas. Su piel brillaba como metal fundido debajo de una superficie delgada de color rojo brasa. Su cabello era una melena salvaje de fuego, que ondeaba hacia arriba y relucía con una vida sobrenatural. Placas naturales, similares a una armadura, de un negro carbonizado cubrían su pecho, brazos y piernas. Ifrit, el espíritu de la llama, había tomado el control del cuerpo de Shizue Izawa.
Los sonidos pacíficos y felices de los aldeanos se hicieron añicos en un instante. Una ola de calor intenso y sofocante surgió del lugar donde Shizue había estado, acompañada de una explosión conmocionante que envió a los goblinas cercanos a volar como muñecos de trapo. Su alegre charla se interrumpió a mitad de la frase y su existencia quedó simplemente extinguida por el repentino y rugiente infierno. Las sencillas chozas de madera cercanas, con sus vigas secas por el sol, comenzaron a humear y luego estallaron en llamas. El fuego se extendió con una velocidad aterradora. Los otros goblins, con sus rostros convertidos en máscaras de terror puro e incomprensible, se alejaron a toda prisa, y su trabajo ordenado se disolvió en una frenética carrera por la supervivencia. Desde el corazón del incendio, un grito áspero y triunfante resonó por el claro. No era un sonido de dolor, sino de libertad, el rugido de una bestia enjaulada finalmente liberada tras décadas de prisión. Los demás no tardaron mucho en reaccionar. Cabal y Gido, que habían estado relajándose y charlando unos momentos antes, se sobresaltaron por la explosión. Su primer instinto fue que un poderoso monstruo había eludido de alguna manera sus patrullas y estaba atacando la aldea. Pero cuando tuvieron una visión clara de la criatura que flotaba en la columna de fuego, un espíritu de fuego de un elemento superior, sus ojos se abrieron de par en par con una comprensión horrorizada que los heló hasta los huesos. ¿Dónde está Shizue?, gritó Cabal con la voz tensa por el pánico mientras escudriñaba el caos en busca de su nueva compañera. No lo sé, gritó Gido, agarrando la empuñadura de su espada. Estaba afuera. Deberíamos ir a buscarla, podría estar herida. ¡No! ¡Mira!, dijo Cabal, señalando con un dedo tembloroso al espíritu flotante, con el rostro pálido. ¿Ves esa cosa? ¿Sí? ¿Estás intentando jugar ahora que nuestras vidas están en juego? Y la de Shizue también. ¿Dónde está Reynard? Maldita sea, espetó Cabal, con su conocimiento de aventurero por encima del miedo. Ese es un elemental de fuego superior. Es Ifrit. El mismo que vimos con el héroe hace décadas, Shizue Izawa. Y tenemos a una persona con nosotros que lleva una máscara igual que la del héroe, dijo Gido, mientras las piezas encajaban en su mente a una velocidad vertiginosa. Y también se llama Shizue. ¿Cuál era su nombre completo exactamente? Nunca preguntamos. Simplemente la llamábamos Shizue. ¿Cuánto quieres apostar?, dijo Cabal, bajando la voz hasta convertirse en un susurro horrorizado, ¿a que su nombre completo es Shizue Izawa? ¿Qué? Como para confirmar sus peores temores, uno de los goblins que había estado cerca de Shizue, con su ropa sencilla ardiendo y su piel roja por las quemaduras, se tambaleó hacia ellos. Señorita Shizue, gritó, con lágrimas corriendo por su rostro manchado de hollín. Es la señorita Shizue. Nos estaba ayudando, y luego sufrió muchísimo, y luego, se convirtió en esa cosa. Rimuro estaba en una reunión con los hermanos enanos dentro de su forja, discutiendo planes para un nuevo horno más avanzado, cuando la repentina y violenta explosión de magia sacudió toda la estructura. El gran sabio lo alertó de inmediato, con su voz tranquila y analítica en su mente. Advertencia. Un individuo de alta energía con inmensas reservas de magia se ha materializado en la aldea. Sus pensamientos corrieron mientras salía de la forja y veía la columna de fuego consumiendo el corazón de su hogar. Ni siquiera esperó a evaluar la situación. Le gritó al duende más cercano, con un rugido autoritario que atravesó el pánico. Rigurt. Evacúenlos a todos. Sáquenlos del pueblo. Llévense a los niños, ahora. Los trabajadores y los aldeanos estaban frenéticos, pero Rigurd y los jinetes goblins tomaron el control de inmediato, y su entrenamiento comenzó a surtir efecto. Comenzaron a arrear a los aterrorizados goblins lejos del incendio, creando un perímetro y llevando a los no combatientes a un lugar seguro con una eficiencia disciplinada nacida de su reciente evolución. Al mismo tiempo, Reynard emergió del área de cocina comunitaria, con Ellen justo detrás de él, su rostro tenía confusión escrita por todas partes al ver llamas y explosiones. ¿Qué está pasando?, gritó por encima del rugido de las llamas. Parece un ataque, dijo Reynard, con la mirada fija en la figura flotante y llameante de Ifrit. Su actitud, no tan tranquila, cambió al ver a Ifrit. Se giró hacia ella. Ellen, lleva a los demás a una zona segura. ¿A dónde vas?, preguntó, y entonces la respuesta la golpeó con la fuerza de un puñetazo mental de su propio ser. Por supuesto. Iba a lidiar con ello. La pregunta le pareció estúpida en cuanto salió de sus labios. No importa, dijo con voz firme, dejando a un lado su propio miedo con un propósito. Voy a llevar a los demás a un lugar seguro.
Gracias, dijo Reinhard, y luego desapareció, una mancha silenciosa moviéndose hacia el centro del infierno. Ifrit, disfrutando de su recién descubierta libertad, se preparó para desatar una ola de fuego sobre los indefensos goblins que huían. Levantó una mano y una lluvia de bolas de fuego, cada una de ellas un rayo de furia incandescente, se disparó hacia las aterrorizadas criaturas. Pero antes de que el ataque pudiera alcanzar sus objetivos, una figura pelirroja apareció entre el fuego y los goblins en un abrir y cerrar de ojos. No levantó un escudo ni preparó un hechizo defensivo. Él simplemente se quedó allí parado. Las bolas de fuego simplemente desaparecieron a medida que se acercaban a él, extinguiéndose como si hubieran chocado contra una pared de absoluta nada, su energía ardiente consumida por una fuerza invisible. Ifrit dirigió su mirada vacía y ardiente hacia este nuevo contrincante. No vio ninguna aura abrumadora ni magia visible. En su percepción, era solo un frágil humano que se interponía en su camino. Ifrit descendió, y el suelo bajo sus pies se quemó y se convirtió en roca fundida. Las llamas se arremolinaban a su alrededor, multiplicándose en una docena de copias idénticas, cada una irradiando el mismo calor intenso y sofocante. Todos levantaron sus manos al unísono, y una única y enorme bola de fuego comenzó a formarse sobre ellos, un sol en miniatura que se hacía más y más grande con cada segundo que pasaba, quemando el aire a su alrededor. Luego lanzaron la colosal esfera de destrucción hacia Reinhard, un ataque destinado no solo a vaporizarlo, sino también a incinerar a todos los goblins que huían detrás de él. La enorme bola de fuego se precipitó hacia Reinhard. Y, al igual que antes, a pocos metros de él, simplemente se disipó, desapareciendo en el aire sin hacer ruido, dejando de existir su inmensa energía. Reinhard miró al confundido espíritu del fuego con expresión serena. Murmuró una petición silenciosa, un susurro que se perdió entre el rugido de las llamas. Solicitando la bendición de la separación. No quería simplemente destrozar a Ifrit. Eso significaría destruir el cuerpo de Shizue en un espectáculo sangriento. La bendición de la separación era diferente. Le permitía separar una cosa de otra. Cortar la conexión, separar el espíritu de su huésped, dejando el cuerpo ileso. Era la herramienta perfecta para una operación delicada. Y al segundo siguiente lo consiguió. Otorgando bendición divina. Separación.